comienza esta conferencia de prensa. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora se disponen a dar una conferencia de prensa los primeros candidatos a la vicepresidencia por Gana Perú, Marisol Espinosa, Omar Chujade, también como los congresistas que van a la reelección, Daniel Abogataz. Ellos han señalado que existe una campaña del miedo que intenta bajar de las encuestas al líder nacionalista Ollanta Humala. Vamos a escuchar qué más nos dice el congresista Daniel Abogataz. Constatando el día de hoy una componenda política del continuismo económico liderado por el jefe de la mafia, y el jefe de esa mafia del continuismo que está saqueando el país tiene un nombre, y ese se llama Alan García. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Lo que está ocurriendo el día de hoy, que está cumpliendo lo que dijo, que él podía evitar quien llegue a la presidencia de la República. Y está utilizando todos los medios que tiene a su alcance el jefe de la mafia. Y secundado con los partidos políticos que son parte de este pacto pro corrupción que representa el continuismo económico en el país. Con el señor Castañeda, con el señor Toledo, con la señora Fujimori. Yo lo que me pregunto es por qué no, aplicando el nuevo Código Procesal Penal, no le han reabierto los procesos al corrupto Alan García por los delitos que él aplicó a la prescripción, o por los asesinatos que él cometió. Entonces, aquí realmente lo que tiene que quedar absolutamente claro que esto es una argucia para eliminar políticamente a aquel que se ha comprometido total y absolutamente contra la lucha contra la corrupción. Ese es el objetivo de esto. Y esto está liderado, insisto, por el jefe de la mafia que se llama Alan García. Simplemente manifestarle a los señores periodistas, como se les dijo ayer a algunos medios, que con fecha 31 de agosto del año 2009 se emitió esta resolución, una resolución fiscal firmada por el fiscal José García Imán, fiscal provincial de la provincia de Tocache. Y este fiscal provincial archivó, sobreselló, extinguió la acción o la investigación penal en contra de Ollanta Humala por los delitos de desaparición forzada, entre otros, contra o en agravio supuestamente de las mismas personas que figuran en la notificación última de este nuevo fiscal Andrade. Me refiero en agravio de Hermes Estela, Guido Ferrer, Miguel Herrera, Javier Saravia Alancha. Son las mismas personas, son los mismos hechos, por lo cual un fiscal provincial, después de 3 años de investigación fiscal, en la que Ollanta Humala se sometió a todas las investigaciones, en la que fue a declarar, en la que se compulsaron pruebas, indicios, y no se encontró absolutamente nada, según esta misma resolución del fiscal provincial, se archiva una resolución de manera definitiva, resolución que además no fue apelada. Ollanta Humala, queridos periodistas, se ha sometido a todas las investigaciones, a todos los procesos judiciales, a todas las denuncias penales, y en todas ha sido absuelto y sus denuncias y procesos han sido archivados. No ha hecho lo que han hecho otros exmandatarios como García y como Fujimori, que se han ido a esconder a la falda de Japón, a Tokio y a París, en las mejores residencias y viviendo a todo lujo. Muy por el contrario, Ollanta Humala ha permanecido en Perú, no ha evadido la acción de la justicia, ha permanecido en su patria con amor al Perú, y todos los tribunales supremos y superiores y fiscalías le han archivado todas sus denuncias. El mismo magistrado probo, honrado, como César San Martín Castro, que hoy día es presidente de la Corte Suprema, el mismo que condenó a Fujimori a 25 años de prisión por asesino y por ladrón, es el mismo vocal supremo que absolvió a Ollanta Humala en última instancia. No solo él, sino todas las instancias judiciales y fiscales. Por lo tanto, no hay razón para que Ollanta Humala tenga que someterse nuevamente
a la justicia en un caso que está cerrado, que está archivado. Por lo tanto, como bien lo ha dicho Daniela Bugatás y Marisol Espinosa, esto se trata de una persecución política en la cual está evidentemente digitado desde el Palacio de Gobierno por el presidente García y en el que están aprovechando algunas otras tiendas electorales y políticas, como por ejemplo Castañeda con su esbirro, el señor Pacheco. Eso es todo lo que tengo que decir. Buenas tardes, señores periodistas. Como han dicho acá mis compañeros de Gana Perú, estamos este mediodía para denunciar la persecución de nuestro candidato a la presidencia, el ciudadano Ollanta Humala. ¿Y por qué decimos persecución? Un término especialmente fuerte en la política. Porque este es un caso que surgió hace 5 años, en enero del 2006, con motivo de la primera postulación a la presidencia de Ollanta Humala. Y como ha dicho el doctor Chejade, a lo largo de 3 años, Ollanta Humala se sometió escrupulosamente a la justicia y fue librado de toda culpa. Cuando vuelve a surgir el caso, nuevamente en enero del 2011, cuando Ollanta Humala está en competencia electoral por la presidencia de la República. Y, curiosamente, el candidato que en enero del 2006, Alan García Pérez, pugnaba por pasar a la segunda vuelta y está en el contexto de la apertura de esta difamación, de esta calumnia contra Ollanta Humala, está hoy en la presidencia de la República queriendo cumplir con lo dicho meses atrás de que él puede evitar que llegue a la presidencia quien no quiere que llegue, es decir, Ollanta Humala. Y cuando este mismo señor pretende rematar lo poco que le queda de infraestructura pública y de empresas al Estado peruano. Queremos entonces señalar que esto tiene un objetivo político muy claro. Y en este contexto nos sorprende la actitud de 2 personajes. Por un lado, la ministra de Justicia, la doctora Rosario Fernández, que ha declarado esta mañana muy suelta de huesos que la apertura de investigación o la nueva apertura de investigación contra Ollanta Humala por el mismo caso que se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal. Por favor. ¿Es ingenua la doctora Fernández? ¿Ah? ¿Qué le ha pasado? ¿De un día para otro se olvidó de la Constitución y de las leyes? ¿Ya no hay cosa juzgada para ellos? ¿Cuál es su papel? ¿Defender la legalidad? ¿No? ¿O hacerle el acompañamiento a su jefe, el doctor García? Que se defina la doctora Fernández. ¿Es ministra de Estado o es secretaria de García? ¿No? Y por otra parte, la doctora Gladys Echaíz, fiscal de la Nación, a quien desde aquí le decimos que tiene que asumir su rol, su autoridad de fiscal de la Nación y poner las cosas en orden en su sector. Porque obviamente que hay un fiscal que se está prestando a la maniobra y a la persecución política. Justamente cuando nuestro candidato, como se ha dicho, avanza en las encuestas. ¿Qué tal coincidencia? Pues no vamos a cejar en el combate. Esta será una batalla política más que vamos a ganar en nuestro camino al triunfo en las urnas el próximo mes de abril. Bien, para las preguntas respectivas va a pasar un micro para la prensa. Van a identificarse los colegas con su nombre y el medio al cual pertenece. Y le voy a dar la palabra desde aquí, por favor, para que se note. La joven de Amarillo. La joven de Amarillo. Nombre y medio, por favor. Buenas tardes, Lice Dorna de Canal 7. En todo caso, quisiera una ratificación. Ustedes están ratificando que sería el presidente García el que está confabulado con el Poder Judicial para esta apertura del proceso. Quisiera que sean específicos en esa afirmación. La Fiscalía, en todo caso, la Fiscalía, ¿no? No fue por justicia, sino con la Fiscalía, ¿no? Sí, esa es una afirmación que la he formulado yo y me ratifico totalmente, y no solamente la participación
de Alan García, sino hay una componente de todos los partidos políticos del continuismo, es decir, aquí están coparticipando el señor Castañeda, la señora Fujimori y el señor Toledo. Están en la misma línea e insisto, se trata del jefe de la mafia que lo que pretende es proteger los millonarios contratos que tiene en el bolsillo y que quiere seguir dando. No le basta con los miles de millones de dólares que ha concesionado y que ha entregado de recursos del Tesoro Público. Ahora quiere terminar de rematar el país, y para eso necesita la continuidad de aquellos que han hecho pacto pro corrupción, me refiero a los demás candidatos del continuismo, con los cuales ya tiene arreglado que nadie le va a revisar las cuentas al señor Alan García. Congresista Bugatas, buenas tardes, Vanessa Bedoya de Canal 2. Queríamos saber por qué no ha venido el señor Ollanta Humala y él ha denunciado esta persecución. Bueno, nos parece pertinente que las instancias adecuadas del partido respondan a este tipo de situaciones. El candidato tiene una agenda preestablecida. Este es un tema que compete, a nuestro entender, a la instancia adecuada, que es la vocería, que la que está respondiendo, y el grupo de congresistas, candidatos al Congreso aquí presentes. Bueno, nada más quería aclarar. Creo que en una sociedad democrática todos apostamos a que no exista caudillismo. Creo que esta es la mejor manera de demostrar que somos un equipo, que estamos aquí, y sobre todo para aclarar el tema. Es curioso que se utilice el nuevo Código Procesal Penal para salvar a Castañeda, y el mismo el nuevo Código Procesal Penal se utiliza para criminalizar nuevamente. No olvidemos que ya en las anteriores elecciones Ollanta Humala no pudo hacer campaña por los 11 procesos que le abrieron en base a difamaciones y a calumnias que él ha podido demostrar a lo largo de estos 5 años que no tenía nada que ver. Y supongo, aquí en la misma cadena y en la misma lógica, que continuarán con su esposa Nadine, con su familia, como lo han venido haciendo durante estos 4 o 5 años, con los miembros integrantes de las candidaturas y con la bancada. Creo que es hora de decirle basta ya a este tipo de prácticas si queremos rescatar la democracia, y que además Ollanta Humala tiene que responder a las propuestas que le está haciendo al país, tiene que seguir denunciando la corrupción, y que estos intentos de persecución política lo único que intentan es desviar el debate hacia este tipo de denuncias antes que a la discusión de propuestas. Por eso le decimos al país, hay que discutir las propuestas, quién propone el cambio y quién propone el continuismo. Creo que es lo que le interesa al país, garantizar la salud y la educación de sus hijos, que las madres no estén preocupadas por la salud y por la educación de sus hijos. Buenas tardes, José Martín Ramos de Panamericana Televisión. En temas de legalidad, ¿qué es lo que viene? ¿El señor Ollanta Humala puede dejar de asistir a esa citación o qué es lo que pasaría en todo caso? Fíjese, el único organismo jurisdiccional que tiene potestad para citar a cualquier persona de grado o fuerza es el juez, cuando se ha aperturado, cuando se ha abierto instrucción, ¿no es cierto? Ya sea con el nuevo Código Procesal Penal o con el antiguo. No es el fiscal. No es el fiscal de ninguna manera. Él no tiene la potestad de conducir a una persona de grado de fuerza, mucho menos cuando se está en una investigación preliminar. Además, quiero decirle lo siguiente, que son 2 cosas las que le quiero mencionar. Una, que es la propia señora fiscal Gladys Echaíz Ramos la que en septiembre, pocos días después de la resolución del 2009, o sea, hace 1 año y 4 meses, nos remite esta resolución a nosotros como abogados de la defensa sobre el archivamiento de la investigación contra Ollanta Humala, que no es una denuncia por parte de la Fiscalía, sino fue una denuncia política por parte de Gustavo Pacheco Villar, en ese momento congresista de la República, en enero del 2006, como bien lo ha dicho Nicolás Lynch. Pero además, lo que les quiero mencionar es que esa resolución o esa notificación que tienen ustedes sobre la convocatoria o citación a Ollanta Humala para declarar el día de mañana, a nosotros no nos ha llegado por vía regular, no nos ha llegado oficialmente, no nos ha llegado por el procedimiento o conducto regular de manera oficial. Nosotros nos hemos enterado en todos
en todo caso por ustedes, por los medios de prensa. Por lo tanto, ¿de qué justicia estamos hablando? Fíjense, la defensa de Ollantumala, así como Ollantumala ha sido respetuoso del ordenamiento jurídico, del Poder Judicial, y Ollantumala se ha presentado y se ha ajustado a derecho en todas las instancias y en todos los años que él ha estado en Lima, incluso como candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, él va a asistir a las citaciones que el Poder Judicial y el Ministerio Público lo notifiquen. Pero evidentemente el día de mañana no va a asistir porque no está notificado de manera formal, no se ha llevado a cabo un procedimiento regular, no se ha cumplido con el debido proceso ni con las instancias plurales que señala la Constitución de la República, y por lo tanto Ollantumala primero averiguará de qué se trata y esperará que sea notificado por conducto regular y por las instancias que la Constitución prevé. Aló, buenas tardes, doctor Chejade, Jorge Santaña, Comercio. Sí. ¿Escuchan? Sí, doctor. Lo escucho perfectamente. El tema de la citación. Entonces, si en el transcurso de la tarde o de la noche llega esta citación por vía regular al despacho del señor Ollantumala, insisto en la pregunta del colega anterior, ¿asistirá el señor Ollantumala? Y dos, si el caso está archivado, sobreseído, usted como abogado defensor del señor Ollantumala va a enfrentar una acción legal contra el fiscal que ha tramitado esta citación. Fíjese, yo soy en estos momentos candidato a la segunda vicepresidencia y candidato al Congreso de la República. Yo estoy hablando en mi condición de político y no de abogado exactamente el día de hoy. El señor Ollantumala con sus abogados está analizando, y con el comité político, el buró político del partido, la posibilidad de asistir o no asistir. Lo que estamos diciéndole el día de hoy, que el señor Ollantumala no ha sido notificado por vía regular, por el conducto regular ni procedimental correspondiente que ordena la Constitución y las leyes. Por lo tanto, nosotros esperamos que el señor Ollantumala sea notificado por el conducto regular, que probablemente fue el conducto regular que fue notificado al señor Pacheco. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación regular, como sí la recibimos de manera regular y procedimental por la fiscal de la Nación en septiembre del 2009. En ese momento se cumplió con la ley y la fiscal de la Nación nos notificó, tenemos el cargo, en que el señor Ollantumala se le había archivado una investigación, que es el caso que en estos momentos nos convoca. En estos momentos, esta nueva notificación de un nuevo fiscal, tengo entendido el señor Wilson Andrade, que ha abierto otra investigación por los mismos hechos, no nos ha notificado, ni nos ha convocado, ni nos ha citado de manera regular. Por lo tanto, estamos evaluando la participación el día de mañana de Ollantumala. Bien, ¿alguna pregunta final? A la mesa, sí, a la mesa. Augusto Vázquez de Huifala TV. La bancada nacionalista ha presentado una iniciativa de ley para derogar el decreto de urgencia 001-2011. Dos preguntas. ¿Es coincidente esta reapertura del proceso contra el candidato Ollantumala cuando justamente la bancada está en contra de que el presidente de la República termine de vender lo poco que nos queda? Y la otra pregunta, si se van a continuar luego de este caso los otros casos que hayan sido concluidos, cerrados, como cosa juzgada, con pretexto de adecuar al nuevo Código de Procesal Penal, ¿van a abrirse otros casos? Sí, yo le agradezco la pregunta. Respecto a la primera pregunta, sí, efectivamente hemos presentado proyecto de ley para derogar esta norma que lo único que propone es terminar de repartirse entre los grupos de poder económicos vinculados al señor Alan García lo poco que le queda al Perú de recursos naturales, de infraestructura aérea, portuaria, carreteras, etc. Entonces, definitivamente, la reacción y el esquema que ha desarrollado García es un esquema que está para eliminar a todos aquellos que se oponen, a sus planes hegemónicos de terminar de entregar el país a los grupos económicos con los cuales él trabaja de la mano. Eso es evidente. Respecto al tema de reabrirse los procesos, definitivamente un proceso que ha sido archivado de acuerdo a la Constitución y que es cosa juzgada,
no se puede reabrir, o sea, un nuevo código no permite la reapertura de procesos que ya tienen la calidad de cosa juzgada. Por eso es que yo decía irónicamente, entonces si el nuevo proceso va a permitir reabrir, reabrámosle los procesos por corrupto que tiene Alan García. Entonces eso es lo que debería ocurrir si la ley fuera igual para todos, ¿no? Pero ahora se la está acusando de violación a la libertad del trabajo. Buenas tardes, del diario La Primera. A ver, un segundo, vamos a ordenarlo por favor. ¿Por qué? El tema de la violación, curiosamente, no aparecen quiénes son los denunciantes. Pero adicionalmente, nosotros queríamos señalar respecto al tema de los decretos de urgencia, que es gravísimo para el país, no solamente en esta lucha por la transparencia que ha levantado, la bandera que ha levantado Ollanta Humala, porque no se siga rematando el país, sino porque estos decretos de urgencia, tanto el decreto 001 como el decreto 002, atenta contra el tema de la transparencia y además garantiza de que no haya un estudio de impacto ambiental. Es decir, abre la puerta para nuevos faenones y nuevos conflictos. Esta es la alerta que lanzamos al país sobre el tema. Nicolás creo que quiere agregar algo. Sí, para señalar que esto viene de semanas atrás, con la negativa de García y el Poder Ejecutivo por promulgar la ley que aprobó el Congreso sobre las azucareras. Quieren rematar las acciones de los trabajadores y dárselas a precio de regalo a determinados grupos económicos. Quieren rematar el puerto del Callao, ya sea como monopolio o como duopolio. Y ahora quieren rematar ya no 30 proyectos de infraestructura pública, sino, según el decreto publicado ayer, 33 proyectos de infraestructura pública. O sea, quieren a toda carrera, ¿no? A toda carrera, antes que haya un nuevo gobierno que tenga una política distinta, terminar de repartirse el país. Ese es el tema de fondo. Por eso quieren acallar a Humala, que es la única posibilidad de una política distinta. Por eso quieren que Ollanta Humala se dedique a otra cosa en estas semanas de campaña y poder, tranquilos, rematar el Perú. Ese es el problema de fondo, eso es lo que denunciamos y eso es lo que creemos nos va a permitir seguir avanzando en las encuestas. Bien. Última pregunta del diario La Primera, que pidió hace un segundo, por favor. Sí, buenas tardes. Señor Chejade, ya hablando como abogado, la lógica del señor Aguatas es de que el señor García, o en todo caso, mediante el nuevo Código Procesal, se pueda reabrir juicios que ya fueron cosas juzgadas. Con respecto a Alan García, cuando se fue del país habrían más o menos 15 antejuicios por temas de enriquecimiento ilícito. Siguiendo la lógica de ese nuevo Código Procesal, ¿se puede reabrir ese juicio o todos esos juicios o esos problemas? Pues, tendría un efecto dominó, ¿no? Todo se podría reabrir, pero lo que acá queremos señalarles es el tema jurídico, ¿no? Por encima de cualquier código, según la pirámide de Hans Kelsen, está la Constitución Política del Estado, la Carta Magna. Y el Código Procesal Penal no puede ir en contra de la Carta Magna o la Constitución Política del Estado, del documento fundamental. Por lo tanto, ni con este código ni con el anterior código se puede reabrir un proceso fenecido que tiene la calidad de cosa juzgada. Probablemente este fiscal esté contrariando la ley, esté transgrediendo el ordenamiento jurídico, ustedes sufriendo probablemente un problema de confusión mental. Esperemos que no sea así y esperemos que no haya ningún tipo de presión política por parte de las más altas esferas del Estado. En todo caso, es clarísimo de que no se puede reabrir ningún proceso que ha sido archivado de manera definitiva y que le consta a la señora fiscal de la Nación, a la señora Gladys Chaiz, quien nos ha remitido esta resolución en septiembre del 2009. Doctor, sí. Precisamente sobre esa aclaración jurídica, teniendo en cuenta que es un nuevo delito, el delito de violación de la libertad, tengo entendido que se han presentado nuevos indicios, nuevas pruebas sobre ese mismo tema, y por eso se ha abierto el proceso por violación a la libertad. ¿No sería, digamos, legalmente viable que se investigue sobre ese tema con nuevos indicios? Fíjese, el documento que tenemos de manera extrajudicial no lo dice, no tenemos esa documentación, lamentablemente no nos ha llegado esa resolución por vía regular, y lo que tenemos, que es lo que tiene usted y lo que tiene la prensa, no señala ese extremo al respecto. Por lo tanto, la resolución y el caso ha sido definitivamente archivado
y coinciden los nombres de los supuestos agraviados y desaparecidos que tenemos en la resolución de la Fiscal de la Nación de septiembre del 2009 con la supuesta reapertura por parte del fiscal Andrade de diciembre del año pasado. Ahora, mencionó usted que mañana, por ejemplo, no se va a presentar el señor Ollantumala. Mientras va a continuar así, o sea, mientras no sea notificado, o no es que se vaya a presentar la instancia fiscal, porque usted aclaró hace un momento... Todas las personas tienen el derecho de ser notificadas por vía regular. No existe notificación extraoficial o por intermedio de la prensa o por chismes o por comentarios. Todas las notificaciones son por vía regular. Nosotros tenemos una casilla procesal, el señor Ollantumala tiene un domicilio real y procesal y no le ha llegado ninguna notificación por ese conducto. Por lo tanto, mientras no sea notificado por conducto regular y no se hagan valer los derechos constitucionales que a él le corresponden en el tema de la cosa juzgada, del archivamiento definitivo del proceso, él no se va a presentar. Evidentemente que hay una defensa jurídica que en estos momentos está tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo. Pero por la información que tenemos se trataría, como bien lo ha dicho Daniel, Nicolás y Marisol, de una denuncia política con fines políticos para sacarlo nuevamente de carrera presidencial Ollantumala, cosa que se hizo como refrito en la carrera del año 2006, en la carrera electoral, que cuando él estaba candidateando y estaba punteando las encuestas de intención electoral, estaba por ganar la presidencia de la República, le apareció Madre Mía, le apareció Andahuaylas, su supuesto financiamiento, 11 denuncias y procesos judiciales. Todos ellos, después de 3 o 4 años de investigación en el que Ollantumala se ha sometido a la Administración de Justicia, todos ellos han sido archivados, todos ellos han absuelto a Ollantumala. ¿Y qué magistrados? De la talla, por ejemplo, de un César San Martín Castro, de un Víctor Cubas Villanueva, de un fiscal Pablo Sánchez Velarde, de primer nivel. Los mismos que condenaron a Fujimori son los mismos que absolvieron a Ollantumala. Muchísimas gracias por su participación en nuestra conferencia de prensa. Lo único que quería decirles es ratificar que Ollantumala siempre ha sido respetuoso de la justicia, nunca ha salido del país ni ha apelado a la prescripción de sus delitos y que seguirá denunciando la corrupción, defendiendo que no se siga rematando el país y volverán y siempre seguirán escuchando esa voz solitaria del único candidato que defiende el país, que ama al Perú. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos su presencia. Ha sido la conferencia entonces de Gana Perú, que responde sobre la reapertura del caso Madre Mía contra Zulier Ollantumala. Como se escuchó, el congresista Daniel Abogataz tildó al comienzo de esta conferencia de corrupto al presidente de la República, Alan García, y también lo catalogó de jefe de la mafia. Nosotros vamos a estar ampliando esta información, seguramente van a haber también reacciones en torno a este